¿Qué tal? Buen día para todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren súper bien y que al mismo tiempo pues iniciemos esta semana con la mejor actitud posible. Vamos a iniciar hoy nuestro curso haciendo unos recordatorios antes de darles la participación a los compañeros del día de hoy y con los cuales también pues culminamos no solo el bloque de aprendizaje, sino que también al mismo tiempo una parte ya del contenido quedándonos, ya voy a decirlo, 6 semanas para culminar este curso. Sí, solo 6 semanas tenemos ya para culminar el curso y el semestre casi como tal. En este caso les recuerdo, en verdad, ya como última intervención de este módulo, la participación en el foro, por favor, y al mismo tiempo la entrega de su evaluación respectiva, que finaliza exactamente este viernes. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta y al mismo tiempo se pueda entonces observar específicamente cada uno de los elementos que de una u otra manera tuvieron pues que haber compartido. Sin embargo, me di cuenta que en la tarea de la presentación, solo una persona la entregó, que fue Jennifer. Solo ella la entregó. Los demás no entregaron la presentación. Y todavía se los recordé la semana pasada que era únicamente el lunes la entrega de esa presentación. Entonces, no sé por qué razones no hicieron la entrega, solo Jennifer, entonces asumo yo que solo a ella le voy a poder colocar nota porque los demás no entregaron absolutamente nada. Sí, no entregaron nada. Entonces, ni tan siquiera los expositores, voy a decir, los 5 expositores del lunes de la semana pasada hicieron su cargaje de presentación en la plataforma. Y eso era indispensable que hace 8 días todos cargaran su presentación en la plataforma, incluyendo los que iban a presentar hoy. Entonces, no sé, ¿verdad? ¿Por qué razones lo hicieron? Durante el transcurso todavía les voy a dar el chance durante el transcurso de esta conferencia nada más para que hagan el agregado de los enlaces respectivos para que puedan entonces, aquí está, para que puedan realizar su intervención nada más en el cargaje de ese enlace si todavía algunos pues lo quieren realizar, ¿verdad? Si todavía algunos por ahí lo quieren realizar para que les pueda otorgar sus puntajes, entonces lo voy a aperturar ahí. Ahorita lo estoy colocando para ver si algunos más lo quieren hacer. Ahí doy la última opción. Entonces, ahí está ya editada la tarea. Quienes quieran hacerlo solo tienen hasta el mediodía, cabal cuando finalice esta conferencia, para que puedan entonces realizar la entrega. Les va a marcar la entrega tarde a los que lo quieran hacer, pero les va a permitir realizar todavía la entrega. ¿Oyeron? Bueno. Solo con esos dos agregados para poder entonces realizar su respectiva intervención. Dejo en el uso de la palabra en este caso a Mario, Natalie, Abdiel, Winston y Jonathan para que realicen su intervención. Ya tienen la Ahí opción de está. compartir pantalla. ¿Oyeron? Ya tienen la opción. Gracias, Lick. Ahorita compartimos. Solo yo, por favor. Uy, Jonathan, ¿estás ahí? Ahí está. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y en nuestro grupo está Jonathan Joel Barrios Arribillaga, mi persona, Abdiel Isaías Barrios Arribillaga, Winston Sedequías Coachoc, Mario Ezequiel Hernández Pérez y por último, pero no la menos, Natalie Nicole Noriega Enríquez. Y hoy les vamos a hablar sobre estrategias de aprendizaje en la asignatura de expresión
artística. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, y para poder hablar o para poder desarrollar bien este tema, primero tenemos que comprender a ciencia cierta qué son las estrategias. Y vamos a comprender que las estrategias de aprendizaje son recursos y procedimientos que vamos a utilizar nosotros como maestros en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes, el cual van a facilitar, van a poder de la misma manera reforzar y van a poder promover un aprendizaje significativo en los aprendizajes. Un aprendizaje significativo se hace mención a aquel aprendizaje que pueda ser aplicado y que puede ser factible en el desarrollo de las habilidades y desarrollo social del propio niño y que pueda también sociabilizar estos mismos conocimientos en su día a día. En la siguiente presentación les vamos a exponer 25 estrategias que van a ser utilizadas o que pueden servir de apoyo y recursos para nosotros como maestros en el proceso de, como lo había repetido antes, de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de expresión artística, que comprende música, teatro, danza, y ahí se nos cogió una que es artes plásticas, tomando como una base teórica al currículum nacional base que está proporcionado por el Ministerio de Educación, el Mineduc. Ahora sí, ya la primera. Bueno, y la primera estrategia es una estrategia llamada ¿Qué ritmo soy? Y esta es una actividad que necesita mucha participación. Y el tema que viene en relación al CNB es la de la asociación de símbolos. Y tal como le dicen el CNB, la interpretación de secuencias rítmicas usando figuras blancas y negras y los silencios correspondientes. Aquí vamos a estar utilizando vamos a tener que tener mucha conciencia de lo que son las células rítmicas, que en pocas palabras son ritmos sencillos que es de uno o dos compases, ¿sí? Entonces, y esta estrategia va a estimular la interpretación de secuencias rítmicas mediante la retención y el análisis y réplica. La estrategia de qué ritmo soy, bueno, viene derivada de un juego que se da normalmente que se llama ¿Quién soy? El cual los participantes describen las características de un personaje, se ponen una tarjetita aquí y dicen quién soy, si aparece dependiendo de la índole del personaje, puede ser un personaje ficticio, un animal, una persona incluso. Entonces, dependiendo del personaje que tengan los participantes en su frente, sus compañeros les van a estar dando características del mismo, por lo cual él tendrá que adivinar el personaje que no puede visualizar en ese momento. Y se toma este mismo principio, solo que en lugar de tener un objeto, una imagen en la frente, se va a tener una célula rítmica. Eso sería por medio de flashcards en la cual se escribirían las células rítmicas, todas se pondrían en una mesa boca abajo y el estudiante tomaría la flashcard y se la pondría en la frente. Y que es donde aquí viene la participación colaborativa también con los demás compañeros, donde los compañeros que están del otro lado, que sí pueden ver el ritmo, van a interpretar el ritmo. Y entonces aquí es donde viene el análisis y la interpretación del alumno, que va a tratar de percibir qué es lo que está tratando de escuchar. Entonces, por medio de esto, escucha, por ejemplo, el primer ritmo, la primera célula rítmica, que son dos negras y una blanca, dos negras, un silencio y una negra. Lo escucha, bueno. Da, 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 da. Bueno, entonces vengo yo y lo puedo escribir en la pizarra. Obviamente esa estrategia es muy proactiva y necesita mucha participación colaborativa dentro de nuestra clase y también fomenta el compañerismo dentro de nuestros estudiantes. Ya podemos pasar a la siguiente. Bueno, y aquí estaría, ahí el video era el ejemplo un poquito de cómo se tocarían los ritmos y de la interpretación de los mismos, pero es algo similar. Ahora, también eso era en relación a la clase de educación musical. Ahora venimos a una estrategia para las artes plásticas y esta estrategia se llama la alfombra de las texturas.
Y el tema del CNB es de la ejercitación de la coordinación mano-ojo realizando diversos trazos con diversos materiales. Esta es una estrategia que promueve la ejercitación en la creación de texturas con materiales variados. Estos pueden ser en específicos o generales. ¿A qué me refiero con esto? En específicos puede ser texturas solamente realizadas con hojas de papel, solamente realizadas con papel china, que pueden estar copitos, que puede ser papel se me fue en bolitas, también puede ser entorchado. Esa sería una textura de un material en específico. Y generales puede ser de tanto papel, tela, lana incluso, elementos varios. Entonces, podemos utilizar esta herramienta primero para que los estudiantes puedan estimular la creación de estas texturas, como ya lo había mencionado, y la estimulación de la diferenciación e identificación de las mismas. Mediante también se puede promover mediante el tacto. Mediante el tacto de estas también es una muy buena herramienta que nos va a permitir en grados mayores ya el desenvolvimiento escénico y creativo de nuestro estudiante. Con siguiente. Ahora, aquí tenemos una estrategia que todos conocemos, que son los organizadores gráficos. Y esta estrategia puede ser utilizada para ver un tema que se llama los 13 signos del teatro. Los organizadores gráficos, como creo que ya todos tenemos conciencia, son herramientas que nos van a permitir organizar la información de una forma visual más sencilla, que van a facilitar nuestro aprendizaje. También los organizadores gráficos van a estimular la capacidad de análisis y de comprensión del texto, ya que si, o del texto, del tema en específico, porque si no es comprendido en su totalidad, va a ser muy difícil de que lo pueda ser plasmado en un organizador gráfico. Estos organizadores gráficos pueden ser mapas mentales, mind map, pueden ser también esquemas, pueden ser de diversas índoles que, que permitan esta asimilación. Y esta es una estrategia que promueve el reconocimiento de los 13 signos teatrales, los cuales pertenecen a los signos artificiales. Son componentes importantes dentro del desarrollo de esta arte teatral, que puede, ya entra la voz, ya entra, bueno, se dividen por 5 grupos, que entra la voz, entra la entonación, ya después entran signos visuales, que sería la escenografía, sería la utilería, signos corporales, que sería la expresión corporal, y el movimiento también como tal. Entonces, este organizador nos va a ayudar al reconocimiento y apropiación de los mismos. Siguiente. Ahora, tenemos una estrategia que se llama el movimiento emotivo. Y esta es una estrategia que se puede ser utilizable para la clase de danza. Y el tema es la recreación de actividades artísticas incorporando gestos, movimientos y desplazamientos en el espacio. Como tenemos que saber como parte fundamental que lo que es el teatro, la música, bueno, el teatro y la danza utilizan son una mezcolanza de todas las artes visuales que existen, ya que por medio de ellas podemos ver vestuarios que pueden tener incluso escenografía, que tiene que ver con las artes plásticas, con la escultura. Entonces aquí vamos a utilizar otro recurso también de nuestra arte, ya que estos recursos al final o estas clases terminan ser interdependientes entre las otras y anexas, así que no se pueden hablar por separado. Por lo cual esa estrategia consta en la coordinación entre la música y la expresión corporal, teniendo en cuenta que la expresión corporal se habla de movimiento, gesto e incluso la voz, pero en esa estrategia solo nos vamos a enfocar en las primeras dos, el movimiento y el gesto. Y vamos a ver la coordinación de los mismos con la música. Esto le va a permitir al alumno que experimente los recursos de su cuerpo mediante la interpretación de la música en calidad de las emociones producidas por la misma. No va a ser las mismas formas corporales, los mismos trazos corporales que se pueden realizar
en un tipo de emoción triste, en un tipo de emoción feliz, y puede también facilitar al desplazamiento correcto del estudiante. Siguiente, creo que solo falta uno. Y el último es un rompecabezas musical. Y es el tema de la creación de ritmos y o melodías sencillas de 2 a 4 compases. Y esa estrategia consiste en utilizar flashcards igual que contengan células rítmicas. Y como mismo lo dice el tema, se basa en la creación de ritmos. Por lo cual en nuestras flashcards de igual manera, van a contener células rítmicas de solamente un compás, utilizando negras y blancas, incluso corcheas y sus respectivos grados, ya que esta sería una actividad que podría ser plasmada para ir a un grado de quinto a sexto primaria. ¿Y qué es lo que va a tratar de esta actividad? De que el mismo modo sería por flashcards, un conjunto de flashcards con distintos tipos de ritmos, y los estudiantes tomarían 4 de esas flashcards y las voltearían y armarían ellos un ritmo, ¿sí? Un ritmo en específico. Y eso también va a ayudar a la estimulación y la exploración de la sonoridad de las distintas figuras musicales y sus combinaciones, sus variaciones, incluso si se logran a percibir. Y eso también va a ayudar a la creatividad de nuestro estudiante para el desarrollo íntegro en la música y un elemento súper básico que es el ritmo. Entonces, aquí acaba mi intervención. Dejo el tiempo a mi compañero. Bueno, yo soy Winston y les voy a presentar el juego de roles. Este lo dejé dirigido hacia teatro y es un método de enseñanza en el cual los participantes asumen una identidad distinta a la que normalmente tienen para poder enfrentarse a problemas reales o ficticios de una manera informal, pero realista. Esta técnica se usaba en psicología clínica y social por los años 60, pero fue poco a poco incluyéndose dentro del campo de la enseñanza. Eh, este, este método plantea, como bien dice, situaciones en las cuales son ficticios normalmente para poder desarrollar habilidades que permitan al estudiante controlar las emociones, por ejemplo, controlar habilidades motoras, resolución de problemas. Pues algo interesante de esto es de que no, eh, no tiene un guión establecido. Puede ser estructurado, por ejemplo, de una manera muy pequeña, como por ejemplo, van a interpretar, por ejemplo, la pérdida de alguien y luego van a tener una noticia feliz, por ejemplo, y más o menos ahí se va estructurando, pero son ideas muy pequeñas, solamente para ver hacia dónde va, pero podría ser también no estructurado, que es la base de lo que sería este método, que sería para fomentar la improvisación de la misma, para hacer de que ningún estudiante, ningún alumno eh, se quede fuera y pueda siempre pensar en una manera de resolver el problema. Y como podemos ver ahí en las imágenes, están haciendo algunos unas caras un poquito locas, un poquito raras, y es por lo mismo, porque al momento de improvisación en el juego de roles es importante que nadie se quede quieto, que nadie se quede haciendo nada, que nadie se diga, ¿y ahora qué hago? Sino que resuelva el problema y se unifique a los demás para poder seguir con el juego de rol. Siguiente, por favor. Y como siguiente tengo la enseñanza por descubrimiento. Esto lo dejé dirigido para artes plásticas y es un método en el que los estudiantes a través de investigaciones, experimentación y resolución de problemas van a lograr un aprendizaje de acuerdo al trabajo que se requiere. Por ejemplo, esto fomenta mucho la creatividad y el descubrimiento propio por parte del alumno y podría ser autónomo, pero también puede ser guiado. ¿De qué manera? Por ejemplo,
como podemos ver aquí en la imagen tenemos colores. El maestro o el instructor podría enseñarle al alumno, por ejemplo, cómo pintar con acuarelas, que se necesita agua, que se necesita de tal manera para poder trazar las líneas y ciertos pinceles, y también enseñar incluso los colores primarios, por ejemplo, el azul, el amarillo y el rojo, y quizá algún secundario, como por ejemplo el amarillo y con el azul que forma el verde y así. Pero al momento en que se le deja un trabajo, el alumno tiene que experimentar de la manera en que está la imagen, tiene que ir probando pigmentaciones, eh, qué tan pigmentado o suave quiere que sea el color para poder adquirir los mejores tonos, los tonos que él considere correctos para su trabajo, o incluso experimentar nuevos colores para poder llevar a cabo la representación de lo que quiere realizar. Siguiente, por favor. Como siguiente, tengo el método de 4 pasos que lo llevé dirigido a la danza. Este método es difundido por el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje en los 70s, y su eje central es la movilización a través de la conducta del alumno por parte de estímulos. Y tiene 4 pasos básicamente sencillos, en el que el instructor dice, como podemos ver en el video, el instructor está hablando un poquito ahí en lo bajo, para indicar qué es lo que debe hacer. El primer paso se basa en solamente el instructor dice y hace. Entonces el instructor enseña y da muestras de cómo se debe realizar cierta actividad para poder encaminar el aprendizaje. El siguiente, el alumno dice y el instructor hace. Entonces, el instructor le pide a un alumno que le diga los pasos que debe realizar al momento, por ejemplo, en una coreografía, qué tiene que hacer primero, si tiene que levantar la mano derecha o si tiene que levantar la mano izquierda. Y durante esta fase también se corrige si es necesario para que no hayan tantas complicaciones, no hayan malos entendidos. El tercer paso es en el que el alumno dice y también hace. Entonces, el instructor pide a un alumno o varios que digan y hagan qué es la actividad, que hagan los movimientos, que hagan todo lo que el instructor anteriormente ha enseñado. Y por último tenemos el cuarto paso en el que el alumno hace y el instructor supervisa. Este podríamos tomarlo como una pequeña evaluación, pero no es evaluación, porque solamente va a supervisar cómo lo hace, porque necesita ver si el alumno ha comprendido los pasos correctamente, verifica los aciertos y verifica los errores. Y en dado caso, si existen errores, los va corrigiendo para que exista un mejor aprendizaje de la misma. Por ejemplo, en este caso, danza. Entonces serían coreografías y eso. Siguiente. Como siguiente tengo la estrategia de recirculación. Esto lo llevé mucho pensando en música, que es considerada una de las formas más primitivas de aprender y está basada básicamente en el repaso, en el aprendizaje repetitivo y memorístico. Eh, Obviamente, la estrategia de repaso puede ir acompañado junto a otras técnicas que lo ayuden a mejorar, que ayuden al aprendizaje para obtener un mejor conocimiento, para adquirir una mejor habilidad en menos tiempo, si es posible. Y consiste en repetir, como dije, una y otra vez. Eso es básicamente recirculación, repetir una y otra vez para que se vuelva un trabajo memorístico, para que se vuelva... em, se me olvidó esta palabra, perdón. Y para que de esta manera se logre establecer una asociación entre el cerebro y lo que realiza cada mano o cada dedo, o dependiendo de qué instrumento quiera tocarse. En este caso tenemos la imagen, que es una guitarra, pero para luego integrarlo a la memoria a largo plazo. Eh, este método es muy útil cuando posee muy poca, o sea, uno tiene o posee muy poca significatividad lógica o psicológica
para que tengan un mejor aprendizaje. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontremos en temas muy complejos que requieren mucha actividad de pensamiento, pues posiblemente quizá el de repaso no sea una de las mejores opciones, pero cuando esto no es así, el repaso dentro de los instrumentos es muy útil. Y siguiente, por favor. Y por último tengo la enseñanza por comprensión. Es diseñado en Harvard bajo la supervisión de David Perkins y Howard Gardner. ¿Quién fue este último? Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples. Y como podemos ver, dice que es un método holístico que rompe con el modelo tradicional basado en contenidos y obliga al docente a centrarse en el alumno. Esto no lo quise categorizar en ningún lado, lo había pensado para música, pero dejé dejarlo como método holístico, que incluya las 4 áreas, tanto danza, tanto teatro, tanto música, tanto artes plásticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener, si estamos viendo el ritmo, por ejemplo, en música, vemos el ritmo a través de canciones, de querer tocar una canción o querer seguir un patrón rítmico como ejercicio. Pero de esta manera también lo podemos complementar con, por ejemplo, danza. Al momento en que cada uno, al momento de realizar la coreografía, todos tienen que ir al mismo ritmo. Ni uno tiene que adelantarse, ni uno tiene que ir más atrás. Todos tienen que llevar una secuencia totalmente. ¿Sí? Y de acuerdo también a la canción, si en dado caso existe una canción de fondo. Y esto podemos incluso complementarlo con teatro, al momento de las entradas de cada personaje, en qué momento interviene. Podemos ver de que tiene que no adelantarse al diálogo, pero tampoco atrasarse, o incluso si va entrando a escena desde la parte trasera, tiene que entrar justo a tiempo para que no se sienta tan antinatural. Y de esta manera poder tener un mejor aprendizaje enfocándose en varias áreas a la vez. Esto se adecua tanto a los niveles de comprensión, a las actividades y la representación de imágenes y demás. Gracias. Next. El cómic es un relato de imágenes generalmente acompañado de texto y que expone cada situación de su historia en cuadros. Yo elegí esta estrategia ya que no requiere de una secuencia lógica, cronológica, y en este caso yo elegí el dibujo animado para poder ser aplicada en esta estrategia. Esta estrategia nos va a ayudar con el dibujo animado a que cada niño pueda realizar un universo en el que él pueda venir y realizar este tema. El dibujo animado, pues, más que todo nos lleva a poder crear y poder hacer una realidad y poder plasmarla en un papel. Lo que yo quise tomar con esta estrategia y que va relacionada a las artes plásticas, ya que pues el tema es el dibujo animado, es de que podamos crear un cómic que sea grande y que no sea, que sea, digamos, que colaborativo entre toda la clase, creando así que todos podamos crear una misma historia, pero que cada niño pueda plasmar como su universo en ese sentido. Siguiente. La simulación. La simulación es un método que tiene como estrategia, tiene una estrategia asociativa que consiste en que participantes asumen los roles en los que coloquen en un sistema de condiciones, limitaciones y relaciones en un modelo que reduce condiciones similares a las que existen en la práctica. La simulación lo que busca es de que se generen grupos en los cuales el docente pueda venir y darles una instrucción y que en base a ellos puedan agarrar la simulación y puedan empezar a trabajar, que ellos puedan desarrollar un proyecto, porque a eso vamos. La simulación tiene
tiende a trabajar más que todo como proyectos, talleres, en los cuales se generen grupos y que puedan ser apoyados el uno con el otro. Para esta estrategia yo tomé el tema del stomp. El stomp es una forma musical en la cual se utilizan más que todo, como se pueden ver en las imágenes, botes, se puede utilizar cualquier cosa, lo cual llevaría a los chicos a crear una pequeña composición con cualquier material que ellos puedan crear, ya que esto se llevaría más que todo de cuarto primaria a tercero básico, en lo cual se trabajaría lo que es el ritmo, se trabajaría también lo que son los... Ay, se fue el nombre. Se trabajaría las... perdón, se me olvidó. Más que todo, pues que se trabaje también el conjunto en el que ellos puedan ponerse de acuerdo y que puedan crear una pieza musical, y como ya lo mencionaba, con diferentes instrumentos, ya que serían botes, pueden ser hasta las tapaderas, los sartenes, creando en ellos algo en lo cual, o sea, no necesariamente ellos tienen que ser músicos, sino que también pues ellos auditivamente empiezan bueno, a su alrededor siempre ellos han escuchado ritmos, se los aprenden, entonces ya ellos serían creativos en esa área con esta clase de composiciones, ¿verdad? Siguiente. Tomé la lluvia de ideas en el área de danza de las estrategias de Julio Pimienta para tomar y para venir y que sea más que todo preguntarles a los niños o a los chicos más que todo qué conocen como bailes folclóricos de Guatemala. Y asimismo, después de esa gran lluvia de ideas, poder crear una estrategia grupal en la que ellos puedan tomar ciertos bailes y poderlos realizar e interpretar. Siguiente. El sí mágico. Esto en el teatro es un método gracias a Stanislavski, el cual consiste en aceptar las circunstancias dadas de su personaje, edad, situación en un lugar, hora y día, y que proviene del texto. Aceptarlas es el principio de vivir. ¿Qué quiso escribir Stanislavski con este método? Más que todo, él se quería basar en la imaginación, llevarlos a que pudieran venir y crear una situación en la cual los chicos puedan reaccionar y puedan crearse gracias a la imaginación y la situación que se les propone, y que ellos puedan venir y pensar qué es lo que harían en esa situación. Entonces quise agregarla al teatro, ya que me parece algo muy emocionante en el tema del teatro, ya que al ponerlo con los chicos hace surgir una imaginación, hace volar más allá sus pensamientos y poder expresarse también, porque muchas veces ellos buscan la manera de hacerlo, y esta estrategia me parece muy, muy genial en ese aspecto, ya que pues al llevar a utilizar su imaginación, ellos logran sacar a veces lo que tienen dentro. Siguiente. La historieta, también sacada de las estrategias de Julio Pimienta, lo tomé para artes plásticas y lo quise agregar también para el área de música. Es una narración gráfica visualizada mediante una serie de recuadros dibujados a partir de un tema previamente escrito. Más que todo, yo me imaginaba utilizando esta estrategia, viéndolo más que todo en el área de compositores del área musical. Se podría tomar una actividad de ver una película, y gracias a la película ellos crear una pequeña historieta utilizando más que todo el dibujo artístico, ya que pues el dibujo artístico es un poco más libre para que ellos, gracias a lo que vieron, puedan venir y asimismo plasmarlo en la historieta. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a empezar con mis estrategias. La primera que puse es la de juega, piensa y comparte, que lo apliqué para el área de danza. Consiste en que el... ¿Sí me escucho? Sí. Sí, Ah, gracias. Consiste en que el docente deberá formar grupos o parejas. Bueno, antes que eso, el docente o todos en la clase deberán de llegar a un tema el cual quieren hablar o discutir. Luego se formarán grupos eh, para discutir este tema y luego entre los grupos van a empezar a compartir, perdón, a compartir las ideas que tiene distinto grupo. Entonces, este sería el que yo puse para danza. El siguiente, por favor. Los reflectores. Esto lo puse para el subárea de artes plásticas. Entonces, esta estrategia consiste en, como pueden ver en la imagen, en formar con vasos y linternas y con un plástico, poner dibujitos y al ponerlo en la pared, ya se forma como que un tipo película, algo así. Entonces, con esta estrategia se pretende que el alumno pueda potenciar su imaginación y la creatividad porque se pueden contar historias a través de esta estrategia o de este método. eh, y pueden compartir con los demás también, para que, por ejemplo, alguien dibuja un perrito y otro niño dibuja un niño, entonces, y entre los dos ya puedan compartir sus ideas y crear una historia. Siguiente, por favor. El taller educativo. Esta es una estrategia muy utilizada, la verdad, por cualquier establecimiento. Eso lo puse para teatro. Esta estrategia consta en actividades que son solo prácticas. Puede llevar teoría, pero lo recomendable es de que se lleve a la práctica totalmente, por eso se trata de un taller, para que el alumno y el maestro puedan basarse solo a la práctica. Y conforme va la práctica, van desarrollando sus habilidades y la calidad de estas. Y este tipo de taller podría llamarse como un entrenamiento para llegar, o el fin sería realizar una actividad, una presentación o algo así. Eh, y no, solo. Siguiente, por favor. El web quest, esto lo puse para música, pensando ahora en todo esto de la virtualidad. eh, para que los alumnos se asocien con herramientas virtuales, para que ya, como hemos visto nosotros, que estamos estudiando, se puedan hacer tareas, proyectos o cualquier actividad utilizando solo páginas o aplicaciones de internet o virtuales. Y esto hace que el alumno vea un poco más dinámica la clase, porque hemos visto que podemos encontrar muchas formas de realizar presentaciones o incluso juegos en línea, y a pesar de la distancia podemos convivir un poco entre alumno y docente. Siguiente, por favor. Aprendizaje in situ o sería situación en situación. Esto lo apliqué para teatro y música, que esto consta en que el alumno salga, por ejemplo, antes salía del aula y podría ver su entorno que encontraba, que podía ver, que podía escuchar, que podía sentir, todo, para potenciar los sentidos del alumno. ¿Por qué lo puse en teatro y danza? Porque en teatro podrían hacer como que mímicas para, por ejemplo, alguien quiere describir que ve un árbol, entonces eh, finge ser un árbol o cosas así. Y en música, bueno, lo que yo pensé era de que podrían formar como que canciones o escribir algún poema o sí, una canción con lo que puedan ver o con lo que puedan escuchar, el sonido de los animales, el sonido de carros, el sonido de todo.
lo que puedan escuchar a su alrededor. Eh, Esto ayuda para que el alumno, el niño, desarrolle su capacidad de búsqueda a través de los sentidos, como les dije. Y de eso trata básicamente, de que puedas, con todos sus sentidos, pueda percibir qué es lo que hay a su alrededor y formar algo con todo eso. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, perdón. Ahorita voy. Ah, Babne. Esta estrategia consiste en crear una serie de sonidos, la cual tiene que ser totalmente independiente. Lo que hago con la extremidad superior e inferior. ¿A qué me refiero a esto? Que ponemos a hacer un ejercicio a los niños con nuestra voz, a tararear una melodía cualquiera y con las manos y los pies hacer algo diferente. Esta actividad mejorará el desarrollo motriz, rítmico y musical del alumno, así como podemos ver en este ejemplo. Bueno, la siguiente, y esta se usa en el ámbito musical. La siguiente es los sombreros para actuar. Esta, la cual está enfocada en el área de teatro, la cual consiste en crear 5 sombreros de colores, los cuales al ponérselos en la cabeza deberán actuar de la manera que dice el color. Yo creo que bueno, yo creo que todos hemos visto una película la cual se llama Intensamente, donde se puede reflejar esto de los colores, y en el ejercicio, los colores van a reflejar distintas emociones. Por ejemplo, el rojo nos da a expresar el enojo, el amarillo, la alegría, el morado, el miedo, el verde, el disgusto y el azul, la tristeza. Dependiendo de qué color o de qué sombrero, del color que nos pongamos en la cabeza, los alumnos van a tener que actuar de esa manera. Esto ayudará a que los alumnos puedan experimentar esta estrategia está basada en las artes plásticas, la cual consiste en hacer dibujos con puntos y líneas, la cual esta estrategia mejorará la creatividad del alumno, ya que esta sale de fuera de lo común, de lo que es pintar completo, sino ya usamos otras estrategias, las cuales o pintarlo solo con puntos o solo con líneas, la cual también mejorará su inteligencia espacial. Ritmo con vasos. Esta estrategia consiste en una serie de ritmos, la cual se hace con vasos. Esta serie de ritmos se dará o se efectuará al percutir los vasos, ya sea en una superficie rígida como una mesa, un escritorio, incluso el suelo, o también puede ser percutida en nuestras manos, así como podemos ver en el siguiente video.
Esta metodología o esta estrategia ayudará en gran parte al desarrollo motriz y de independencia del cuerpo de los alumnos, ya que este efectuará o hace necesaria bastante esa coordinación de manos y también la memorización de pasos. El siguiente es el baile de cinta. Esta está relacionada con el área de danza, la cual consiste en colocar en las manos de los niños cintas, así como en las imágenes podemos ver, la cual al reproducir una canción los niños tienen que moverse generando así que las cintas se muevan. Esto generará que los niños puedan moverse al ritmo de la música, ya que la danza es una área que está fielmente amarrada a la música. En su, me atrevería a decir un 98%, la danza se efectúa con música. Entonces, al poner la música, los niños tienen que experimentar, moverse y generar o tratar de generar figuras con las cintas, y esto generará que los niños se interesen por esos movimientos y hagan, y ellos al final van a desarrollar lo que es su creatividad, porque no hay como unos pasos establecidos, no hay como pasos que les diga el maestro, así se hacen, así son, sino los niños pueden experimentar y pueden usar su creatividad, su imaginación de todo. Y bueno, como conclusión, las estrategias de aprendizaje que podemos aplicar en las diferentes materias son varias, pero es necesario que conozcamos y sepamos de qué manera aplicarla en las áreas de expresión artística, pues estas nos ayudan a coordinar, formar y aplicar habilidades por parte del estudiante y así poder obtener un aprendizaje significativo. Es muy importante como nosotros maestros de música o maestros en proceso, que sepamos efectuar estas estrategias, porque muchas veces podemos saber las estrategias, pero no podemos aplicarlas. Entonces, es muy importante. Y bueno, esta fue la presentación del grupo 2. Espero les haya gustado. Perfecto, muchas gracias. Agradezco su intervención y asimismo su explicación. Todos los elementos que presentaron el día de hoy considero que contribuyen, fortalecen y al mismo tiempo orientan cada uno de los temas o de los contenidos que ustedes han mencionado en esta intervención y por lo tanto van a permitir entonces una mejor proyección, perdón, con el estudiante y asimismo una mejor asimilación de información y conocimiento. De tal manera que ustedes cuando tengan que evidenciar el indicador de logro, entonces sepan identificar muy bien ustedes que ese cumplimiento de competencia lo van a poder observar en un movimiento, en una ejecución, en una intervención o al mismo tiempo en una opinión de el mismo estudiante, ¿sí? Los felicito, considero yo que todo estuvo correctamente explicado, solo con algunas situaciones que se mencionaron de los métodos, ¿sí? Tener muy claro que nosotros en este aspecto no manejamos todavía métodos, ¿sí? Aquí todas y cada una han sido estrategias las que ustedes han socializado, ya, todas y cada una. Los métodos, ¿qué les digo yo? Propuestos no son como, no son métodos como tal, si en algún dado momento no hacen una explicación efectiva de pasos para que varias estrategias intervengan con ese método. ¿Por qué razón lo digo?
Porque un método de enseñanza o un método de aprendizaje, nosotros no lo tomamos entonces como un proceso de estrategia. El método en este caso nos ayuda a nosotros a orientar la estrategia, ¿sí? A poderla clasificar en algún dado momento, pero no es específicamente parte como lo intervinieron o como los dos métodos que escuché en este caso, ¿verdad? Que ustedes socializaron, sino que esto que ustedes desarrollaron literal es una estrategia, como le dijeron al inicio, como su compañero lo dijo al inicio, orientadas al aprendizaje o bien orientadas a la enseñanza, pero no una metodología como tal. ¿Por qué? Porque aquí no estamos nosotros tampoco interviniendo o haciendo la diferenciación entre, ¿será que esta es una estrategia de enseñanza o será que esta es una estrategia de aprendizaje? ¿A qué se debe cada una? O cómo inclusive nosotros proyectamos cada una de estas intervenciones. Los métodos en algún dado momento a nosotros nos ayudan a poder, como ya dije, orientar la estrategia, orientar la actividad inclusive, que nos va a permitir a nosotros poder decir a qué gama se refiere, a qué inclusive técnica se acopla, ¿sí? Pero eso nosotros ya lo establecemos cuando realizamos un proceso específico de planificación. En algún dado momento, inclusive con la ejecución de los diferentes métodos, hay algunos métodos inclusive que van orientados específicamente al aprendizaje basado en problemas, al pensamiento de diseño, a la gamificación, al aprendizaje basado en el pensamiento, al aprendizaje cooperativo o inclusive, ¿verdad? A los métodos tradicionalistas de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, vuelvo a repetirlo, que en algún dado momento el método nos ayuda únicamente como a realizar un planeamiento general de acciones, ¿sí? Un planeamiento general, ahí sí, general específico, o sea, no es determinado para una acción en concreto, no es determinado para un alcance específico de temática, ¿sí? ¿Por qué? Porque un método puede abarcar varias estrategias, un método puede abarcar varias actividades y no específicamente una, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que tener eso muy claro, por favor, y al mismo tiempo, si hay método, hay técnica. Si hay técnica, entonces definitivamente habrá estrategia. Y si hay estrategia, entonces hay actividad. Tenemos que tener muy en cuenta estos términos porque no son los mismos. Así como también en el método, método de enseñanza, método de aprendizaje también, métodos didácticos. Entonces hay una gran variedad que en este caso incurren al acercamiento o vamos a decirlo el monitoreo de un conjunto lógico de técnicas y que estas mismas técnicas también se dividen en técnicas de aprendizaje, en técnicas de enseñanza y que cada una de ellas va a tener entonces en este caso una gran gama de estrategias de enseñanza o de estrategias de aprendizaje. Y luego que ya van culminando en lo más mínimo, que son las actividades, ¿sí? Que la actividad, por ejemplo, una lectura, un análisis, una síntesis, un subrayado, ¿verdad? Un parafraseo. Entonces ya esas son actividades que son mínimas, pero para complementar, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un ensayo para completar un guión para teatro, para completar inclusive alguna dinámica lúdica como las que ustedes acaban de presentar, el hecho de verificar sonidos con objetos. Entonces ya esto es la estrategia. Pero ¿cuál es lo previo? Entonces la técnica. ¿Cuál es lo previo a la técnica? El método. Entonces
Todo esto lleva una secuencia: método, técnica, estrategia y actividad, para que ustedes hagan esa diferenciación, ¿sí? Que no es lo mismo decir, sí, es que este es un método, porque no es específicamente solo con un título o solo con una acción, sino que ya ese método puede tener un conjunto de técnicas y al mismo tiempo esas técnicas van a tener un conjunto vasto de estrategias de enseñanza o de estrategias de aprendizaje. Eso es para aclarar un poquito y que no realizamos o que no tengamos, ¿verdad? Tal vez esta confusión de ideas con los términos que en algún dado momento podamos encontrar en los libros de texto o al mismo tiempo en documentos digitales que nosotros hayamos consultado, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna observación o algún agregado que hacer. Bueno, si no es así, entonces les deseo un excelente lunes, buen provecho para todos y pues los recordatorios de las actividades de esta semana para ir culminando, y a la próxima entonces vamos a iniciar ya el último, casi de los últimos bloques, para poder ir verificando otros procesos más asertivos para el curso, y que ya pues con eso vamos a ir casi concluyendo todo el aprendizaje orientado y mediado para cada uno de ustedes. ¿Sí? Excelente lunes entonces, buen inicio de semana, que todos estén súper bien, igual que sus familias. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Un gusto siempre de saludarles.